La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta a los Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta ahí vamos a leer. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: si pecamos voluntariamente. Si pecamos voluntariamente. Amén. ¿Cuál es el título? Si pecamos voluntariamente. ¿Hay alguien aquí que lo obliguen a pecar? Entonces, ¿todos pecan voluntariamente? Santo Israel. Entonces tenemos un problema. ¿Cuántos le alaban? Porque dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Puede alguien pecar en contra de su voluntad? No. Mi alma te alaba. Ahora sí que Dios, ayúdanos, Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo, él pecaba en contra de su voluntad. ¿Cuántos sabían eso? Ahí en la carta a los Romanos, cuando él, hablando de que estaba en el tiempo de la ley, en Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Amén. Y más adelante en Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Tenemos un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Esa escritura es bastante, pues por así decirlo, polémica, o que ha causado pues muchas interpretaciones. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Amén. Porque los del salvo siempre salvo, pues dicen que pues ellos utilizan eso para decir que no, que la salvación no se pierde. Y los que creemos que la salvación sí se pierde, pues utilizamos esta escritura para decir que sí se puede perder la salvación, esta y otras más. Amén. El caso aquí, vamos a decir, para hablar del apóstol Pablo, tenemos que comprender que él, estando bajo la ley y habiendo oído la ley de Dios, él entendió en su mente, en su corazón, que no debería de pecar. Pero él no tenía la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No había sido hecho nueva criatura, por lo tanto estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces él, al oír y leer en la palabra que por decir mentir era pecado, que codiciar era pecado, entonces él pues no quería hacer eso, porque la ley le decía que no lo hiciera. Pero había una ley dentro de sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado, y pecaba. Y él no quería, porque leía en la palabra que no debería de pecar y que eso era pecado y desagradable a los ojos de Dios. Pero nosotros, que ahora que estamos en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, que hemos sido regenerados, que hemos sido hechos de nuevos, que ahora podemos nosotros, que nuestro espíritu ha sido libertado y que no estamos bajo la potestad de la ley del pecado y de la muerte, sino que el espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos de Dios, ¿por qué aún así se peca voluntariamente? ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí que después de haber sido salvo, bautizado en agua, nunca haya pecado de alguna manera? Que no haya tenido un mal pensamiento, que haya hablado de una manera incorrecta, que haya codiciado con sus ojos, que haya hecho algo malo, que haya tenido envidia, que haya tenido alguna cosa que al Señor le haya desagrado. No se diga si otro tipo de pecados graves y escandalosos, que delante del Señor todos son iguales. ¿Habrá alguien aquí que nunca haya pecado después de haber sido salvo?
Todos hemos pecado, porque dice la Biblia en las cartas de Juan que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros, ¿verdad? Y esas cosas os escribo. Ahora, claro, que el hecho que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros podamos pecar o pequemos, eso debe de ser algo que nosotros debemos de aborrecer. Eso debe de ser algo que no debe de ocurrir en nuestra vida. Tenemos que inmediatamente, Señor, decirle: ten misericordia, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Dice en la misma carta de Juan, cuando dice que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Dice: esas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. El Señor no quiere que el cristiano peque. El Señor no quiere que el cristiano peque, porque el enemigo, el diablo, anda a nuestro alrededor y lo que quiere es avergonzar su vida. Y no solamente avergonzar su vida, sino que quiere arrastrarlo para la vieja naturaleza, para la vida antigua, y que usted se pierda, que usted no alcance la corona de justicia. Si algo quiere el diablo, mire, escuche bien algo muy importante. Si algo quiere el enemigo, es que usted crea que si peca no pasa nada. Si algo quiere el enemigo, es que crea que si usted no busca a Dios no pasa nada. Eso es lo que más le fascina al enemigo de nuestras almas. Pero nosotros tenemos que por eso escudriñar la palabra del Señor. No lo que dice mi sentimiento, no como yo me sienta, sino que: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva mi vida cristiana, mi vida en ti, Señor? Para empezar, no nos pertenecemos, somos de Cristo. Y vivo no ya yo, dice el apóstol, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Dios, hermanos, quiere que el hombre que ahora se ha entregado a Él, viva para Él, que sea santo como Él es santo. Y si alguien no se ha entregado al Señor en esta hora, el Señor lo llama, ¿para qué? Para hacerlo nueva criatura, para que el pecado no se enseñoree de usted ni de mí, porque ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la gracia nos ha sido dada y nos enseña que tenemos que renunciar a los deseos mundanos, que vivamos santa y piamente delante de Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Entonces aquí tenemos un problema. Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hemos estado hablando en esos momentos que nadie peca si le ponen una pistola en su cabeza, o alguien le han puesto una pistola y le han dicho: tú vas a pecar. No, pecamos voluntariamente. Entonces aquí lo que tenemos que comprender y leer para poder comprender quiénes aquellos que ya no hay más sacrificio por el pecado. O sea, que no hay, en otras palabras, no hay redención para el pecado. Cuando se empieza a pecar voluntariamente, tenemos que leer más todavía lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Ahí mismo en Hebreos dice que el que menospreciare el 28, leímos el 26 y 27. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. Dice: cuánto más, aquí está, aquellos por los cuales el Señor dice que no hay más sacrificio por el pecado. Cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, y el Señor juzgará a su pueblo. Aquí podemos ver claramente quién es aquel por el cual ya no queda más sacrificio por el pecado. Aquel que empieza a pecar voluntariamente y se aparta del Señor y empieza a vivir una vida disoluta, como la del hijo pródigo, y empieza a pecar y no le importa lo que Dios dice en su palabra. Pero entonces no solamente eso, sino que poco a poco, como dice Romanos capítulo 1, como no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entrega a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces Dios suelta a la persona, y esta persona empieza poco a poco, empieza a negar aquello por lo cual el Señor había hecho un día en su vida.
y empieza a blasfemar contra Cristo, y empieza a tener por inmunda la sangre de Cristo, por el cual fue santificado, y empieza a hacer afrenta al Espíritu de gracia, entonces es cuando ya no queda más sacrificio por el pecado por esa persona. Ya no se puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque empezó a jugar con la salvación, con lo que Dios le había dado. Y el diablo no solamente te quiere sacar del camino del Señor, sino que quiere destruirte, quiere corromperte, quiere de una manera hacerte de lo más bajo, de lo más vil de este mundo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque Él no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que comprender que aún nosotros como cristianos podemos, y la misma Biblia lo dice, que podemos pecar. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a practicar el pecado, porque dice: no, pues dice que pecamos. No, esas cosas os escribo para que no pequéis. Esas cosas os escribo para que no pequéis. Esa escritura fue claramente escrita a cristianos, no a inconversos. Porque le dice claramente que aquel que llora al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado. O sea, esas personas habían sido santificadas, pero se empezaron a apartar del Señor poco a poco, y al rato ya no les importaba blasfemar contra Cristo. Empezaron a odiar al Hijo de Dios. Empezaron a tener en poco el sacrificio de Cristo que hizo por ellos o que hizo por nosotros. Entonces, cuando se empieza a menospreciar, a blasfemar contra la obra redentora de Cristo, ¿es posible esto? Sí, es posible. Hay gente que ha llegado a esos niveles. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se empezaron a enredar en cosas que hacían anteriormente, o en las cosas del mundo, del pecado y la maldad. Y el diablo, cuando tiene a alguien, no lo va a soltar, porque dice la Biblia que nunca el diablo le ha abierto la puerta a nadie. Nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo y quiere que nos perdamos. Pero también tenemos con nosotros a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por nosotros, para que usted y yo no nos perdamos, para que le pidamos ayuda cuando venga el enemigo a atacarnos. Señor, ayúdame, aquí estoy, Señor. Estoy siendo atacado, Padre, ayúdame, Padre. Ayúdame. Entonces empezamos con el escudo de la fe, ya creyéndole al Señor, creyendo y confiando en el Señor. ¿Y qué hace el escudo de la fe? Contra todos los dardos del maligno. ¿Qué hace? Los detiene. Pero si empezamos a dudar, a claudicar: Señor, ¿será o no será? Y esto pasa porque descuidamos nuestra vida de oración. Por eso empieza nuestra fe a menguar. Dejamos de leer la palabra, que es la que nos alimenta de la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No podemos tener fe si no leemos la palabra. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que leer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. La pregunta ahora entonces, amados hermanos, estamos haciendo muchas preguntas en esta hora. Estamos comprendiendo aquellos que ya no tienen más, que no hay más sacrificio por el pecado, aquellos que empiezan a pecar voluntariamente. Por eso es el peligro de pecar, porque el enemigo te puede agarrar y ya no te va a soltar. Es perverso, es terrible. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el Señor. Entonces podemos preguntarnos, la pregunta es: un cristiano que peca voluntariamente, que se aparta del Señor, que le sirvió un tiempo, unos años al Señor, y de repente se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar poco a poco, poco a poco, y luego pues se aparta años. ¿Podrá esa persona volver a ser restituida si anduvo pecando voluntariamente? ¿Hay esperanza todavía por su pecado? Sí la hay. ¿Hay o no hay? Sí, sí hay esperanza, porque mientras no
haya hollado la sangre de Cristo, mientras no haya hecho afrenta al Espíritu de gracia, mientras no haya blasfemado contra la sangre de Cristo, entonces hay esperanza. Sí hay esperanza, porque la Biblia es clara y nos da muchos ejemplos como de personas que se han apartado de las cosas del Señor y Dios ha tenido misericordia. En la misma Biblia lo podemos ver y lo hemos podido ver en la práctica, como personas que habían servido al Señor y se han apartado, Señor las ha restaurado. No a todas. Por eso no debemos de jugar con la salvación, porque a veces, le repito, o muchas veces, cuando el enemigo te agarra, ya no te suelta. Es perverso el diablo. Que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros tenemos que estar siempre agarrados del Señor y no apartarnos. Pero si alguno se ha apartado e hiciere volver a aquel del error, dice la Biblia que serán cubiertos multitud de pecados. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, que estando en su casa y siendo hijo legítimo del padre, un día decidió dejar al padre e irse al pecado, irse a la maldad y gastar en deleites y en pecados, en cosas del mundo, con rameras. Empezó a gastar su dinero y hasta que se quedó sin nada, hasta que llegó al grado de estar cuidando marranos. Y en aquella situación, en aquella condición, habiendo el pecado de una manera terrible, dice la Biblia que el padre le esperaba, a pesar de que él estaba perdido, que no estaba interesado en el padre, que lo había abandonado. Estaba interesado en el hijo, y él estaba sentado en la puerta de su casa, y todos los días yo me lo imagino sentado viendo hacia el horizonte para ver si venía su hijo. Él no lo fue a buscar, tenía que el hijo ya sabía el camino. Ya él tenía que humillarse. A veces es lo que no se comprende cuando nos hemos apartado del Señor y ya sabemos el camino. Tenemos nosotros que humillarnos, no lo puede hacer nadie más. Tenemos que ir y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de nada, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. He hecho lo malo delante de ti. Y el Señor es amplio en perdonar. El Señor es amplio en perdonar. Gloria al nombre del Señor. El Señor dice que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú quieres venir al Señor, bien puedes, no hay nada que lo impida. Solamente que te humilles y le digas: Señor, aquí está mi vida, mi corazón te la entrego, hazme nueva criatura. Y Señor hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel hombre, aquel joven se levantó, que el hijo pródigo volvió al padre y el padre lo recibió con misericordia. ¿Qué es lo que impide para aquellos que están apartados del Señor o que nunca han venido al Señor? ¿Qué es lo que te impide venir al Padre en esta hora? ¿Por qué no quieres venir a la casa del Padre y decirle: Padre, yo te voy a servir? Aquí está mi vida, te la entrego, mi vida es tuya. ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué te has tardado en buscar al Señor? ¿Por qué te has enfriado? Si ya eras de Él, ¿por qué te has enfriado? ¿Te ha hecho algo malo el Señor? ¿Es malo servir al Señor? ¿Es malo entregarse de todo corazón? No, es bueno. Pero la carne te ha llevado poco a poco a apartarte del Señor, a enfriarte, a ser indiferente. Pero en esta tarde Dios nos está hablando: vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Mío eres, mía eres, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Señor es amplio en perdonar. El Señor es amplio en perdonar. Señor, tenga misericordia de nosotros. Entonces sí hay esperanza, solamente que, pero mira, no esperes, porque si tú te sigues endureciendo, si sigues dejando para mañana el servir a Cristo, te vas a endurecer totalmente y vas a llegar al grado de hollar al Hijo de Dios. Lo vas a hacer. Dices tú: yo soy incapaz de eso. El enemigo es terrible, es perverso, es cruel. Y lo que más quiere es que usted y yo nos perdamos
Pero en esta tarde dile al Señor: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Además pues del hijo pródigo, también tenemos la parábola de la oveja perdida que estaba en el redil, que estaba ahí con las 100 ovejas. ¿Y qué hizo una ovejita de repente? ¿Qué dijo? ¿Qué cree que dijo esa ovejita? Yo ya no necesito pastor. ¿Le suena algo eso familiar? De hay gente que dice: yo no necesito pastor. Son así las ovejas, hermano Darío, que dicen: yo ya no quiero pastor, y se van. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una oveja que de repente dice: yo no necesito pastor? ¿Quién le enseñaría a esa oveja eso? ¿A quién le prestó oídos? Es antinatural, usted lo sabe, que una oveja diga: yo no necesito pastor. Si usted dice eso, usted ya no es oveja. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es el enemigo de nuestras almas, que nos viene a hablar a nuestra mente de una manera, de otra, a través de personas, de amigos, de situaciones, de familiares, inclusive hasta de hermanos, que se dicen hermanos, que dice: tú no necesitas de un pastor, porque tú ya sabes mucha Biblia. Esos son los que le encantan al diablo. Esos le saben a mole y a tamales en hoja de plátano. ¿Cuántos le alaban? Mi alma, le saben pero sabrosos, ¿sí? Y se los cena, se los almuerza y se los come y echa lonche para llevar. Nosotros tenemos que ser entendidos, que necesitamos que alguien, sabemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, pero también el Señor ha puesto pastores para que nos dirijan, para que nos enseñen, para que nos ¿cómo se dice? Apacienten. ¿Qué es apacentar? ¿Quién sabe qué es apacentar? Dígalo. ¿Qué es apacentar? Alimentar, así es. Cuando se alaban a Cristo, es alimentar. Tenemos que: Señor, aliméntame, Señor. Y el Señor, miren, tiene a sus siervos, hombres de Dios, que nos están alimentando. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que el enemigo, de oír la voz del enemigo. Tenemos que tener cuidado. Esta oveja perdida se fue, dijo: ya no necesito pastor, no necesito de las demás ovejas ni de la congregación. Nos fuimos. Anda, vete, Nicanor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y al rato, ¿qué pasa con esa ovejita? Que anda ya rabunda van. Y empieza el enemigo a golpear su vida. Empieza a maltratar, porque nunca el enemigo le ha hecho bien a nadie. ¿Cuántos estaban en el mundo aquí? Digan amén. Antes de venir a Cristo estaban en el mundo. Y el mundo y el diablo los trató bien. Entonces, hermanos, si usted ha venido del mundo, si usted conoció el mundo y sabe cómo es el enemigo, tenemos que tener cuidado. No ha cambiado. Es más mañoso que ayer y es más malvado que ayer. Tenga Dios misericordia. La ovejita se perdió y tuvo que ir el pastor por ella, porque ya estaba perdida. Como el hijo pródigo que estaba allá, se dijo el padre: muerto era, mas ha revivido, ha vuelto a la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Sí hay restauración, pero no esperes a que tu corazón se cauterice, a que llegues a ponerte más allá de la redención, donde ya no haya más sacrificio por el pecado, donde no haya más redención. Y tenemos también donde, para poder ver un poquito, yo sé que usted lo sabe, pero quiero mencionarlo así rápidamente, las iglesias del Apocalipsis al cual el Señor les escribió. A 5 de las 7 iglesias en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribió, y a 5 de ellas les dijo: arrepiéntete, porque si no vendré preso a ti. A la de Éfeso le dijo: te voy a quitar tu candelero. ¿Qué era el candelero? ¿Qué era el candelero ahí en esa revelación del Apocalipsis?
¿Qué dice capítulo 1? La salvación, la luz. Vea, ahí en Apocalipsis capítulo 1 dice que los candeleros eran las 7 iglesias. Textualmente así dice Apocalipsis capítulo 1, entonces digo, yo voy a quitar tu candelero de tu lugar. Es decir, yo los voy a borrar como iglesia. Qué terrible, ¿verdad? Dijo, si no te hubieras arrepentido, si no hicieres las obras que hacías al principio, porque has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿A cuántos el Señor nos está hablando? Que queremos que el Señor nos borre. Porque hemos dejado de hacer las primeras obras. Porque el Señor ya no es primero en nuestra vida. Tenemos otras prioridades. Y cuántas veces y cada culto Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y estamos como el santito del campesino, que le entra por un oído las cosas y le salen por el otro oído. Y las cosas siguen igual. Y siguen igual. Y Dios hablando de una manera, de otra. Nos está hablando a través de la situación mundial. Nos habla de una y otra manera. Nos habla a través de su palabra, día con día. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Como dijo Jeremías, pasóse la siega y acabóse el verano. Y nosotros no hemos sido ¿qué? Salvos. Bendito sea el Señor. Estamos esperando, como decía nuestro hermano Antonio Ramírez, un arrepentimiento con dolor. Que el Señor nos ponga unos chicotazos bien puestos. Eso es lo que estamos esperando. Eso es. No oigo un amén. No tenemos que esperar, porque dice Dios en el Isaías, ¿por qué habéis de ser aún castigados? Ni el Señor, no lo entiende el Señor. Y se admira el Señor, ¿cómo aún queréis ser castigados? Todo corazón está enfermo, todo está enfermo y todo es una podrida llaga. ¿Por qué queréis ser aún castigados cuando el Señor es amplio en perdonar? Cuando el Señor quiere que usted y yo vengamos a Él. Si usted rechaza la única oportunidad de salvación, que es Cristo, no hay sacrificio más por su pecado. Aquel que voluntariamente, hablándole al Señor y hablándole, y rechaza voluntariamente al único Dios que nos puede salvar, no hay más sacrificio por el pecado. No hay quien te pueda salvar, porque en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por nosotros, para redimirte de la maldición del pecado, para que escapes de la ira que ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres la salvación? ¿O quieres seguir pecando voluntariamente? No puedes decir que alguien te está obligando. Usted o yo, cuando se peca, se hace voluntariamente. Pero hay que humillarnos y decirle: Señor, ten misericordia, ten compasión, oh Dios, ten compasión, Santo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Estando el peligro de desviarnos, de pecar, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos más del Señor día con día y mantenernos firmes sin fluctuar. Ahí dice en Hebreos 10:23, en el mismo capítulo, versículos anteriores: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar. Sí, firmes en nuestra fe, en la fe del Señor, sin fluctuar, que fiel es el que lo ha prometido. Venga lo que venga, desánimo, desaliento, incomprensiones, injusticias, usted manténgase firme, sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Porque nuestra salvación ahí está, el enemigo peleándola, pero también está Cristo con usted y conmigo, para que nadie se pierda, para ayudarnos, para socorrernos en todo momento.
mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Versículo siguiente: y considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Ahí mismo en el capítulo donde dice que si pecaremos voluntariamente, estoy leyendo versículos anteriores, 5, 6, 7 versículos anteriores. El 24 de Hebreos, abra su Biblia ahí en 10:24. Considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tenemos que provocarnos? Al amor y a las buenas obras. No solamente al amor, porque a veces ahí nos detenemos. No, que el amor y que todo el amor y todo el amor, pero haciendo cosas malas. No, eso no es amor. Eso es perversidad. Provocándonos al amor y a las buenas obras. Hermano, hay que seguir buscando a Dios. Hermana, hay que seguir buscando a Dios. Así, unos y otros, amonestándonos y exhortándonos a buscar al Señor, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, en lugar de andar en chismes, en lugar de criticar, en lugar de hablando cosas innecesarias, vanas. ¿Qué tenemos que hacer? Provocarnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, dice enseguida. ¿Cómo vamos a provocarnos al amor y a las buenas obras? Exhortándonos, ¿sí? Sí, que a provocarnos al amor y a las buenas obras. Dice: no dejando nuestra congregación. Pero hermano, es que la iglesia no salva. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos saben que la iglesia no salva? Nomás unos cuantos. La iglesia no salva, o sea, el templo aquí, la congregación no salva. El que salva es Cristo. Pero aquí dice claramente el Señor: no dejando vuestra congregación. No, ya no necesito ir a la iglesia, hermano, porque pues es que ya sé yo mucha Biblia. Ya sé más que el pastor. Yo le puedo enseñar al pastor. Usted no sabe nada. Entonces empezamos a desobedecer al Señor. Es por mandamiento del Señor que nos reunimos. No es porque a mí se me ocurre. No es porque no tenga nada que hacer. Yo puedo hacer muchas cosas. Usted también. Pero aquí estamos porque estamos agradecidos con Dios. Porque Él dice: no dejes tu congregación. Dice la versión 60: no dejando de congregarnos. Y hay algunos que dicen: no, pues yo me congrego con mi familia, yo me congrego con mis amigos, o yo me congrego en una iglesia, pero es apóstata. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Congregarnos en un lugar donde no se predica la sana doctrina, si al último no van a ir con el Señor, porque los apóstatas no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios, hermanos, esta palabra es para que nosotros despertemos y estemos alertas. Si usted dice: no, yo sé lo que hago, adelante. Adelante, yo no necesito la iglesia. A mí el diablo me hace lo que el aire Juárez. ¿Cuántos le alaban? Así, gente. No, yo no necesito la iglesia. Ni para el pastor menos. Y al rato andan como el gato, como el ratón en la casa del borracho. ¿Sí se saben esa? Sí, dice la hermana que sí, tú ya se la sabe. No, sí se la sabe. Pero se los voy a decir otra vez. Vivía un ratón en una casa de un borracho. Entonces llegó el borracho y aventó el corcho, porque se abrió una botella de vino. Aventó el corcho y fue a dar al mero agujero del ratón. Entonces pues el ratón, ya sabe usted que son muy así, huelen mucho siempre. Entonces se puso a oler el corcho, a puro alcohol. Entonces entonces al rato dijo el ratón: ¿dónde estás, gato? ¿Dónde estás? Salió avalentonado. Dijo: no, entrale. Sí, porque ya estaba bien fumigado. ¿Qué le pasó al pobre ratón? Se lo comió el gatito. Hasta se chupó los bigotitos, se los lambía. Así hay creyentes que piensan que si se apartan de la casa del Señor, de la congregación, a mí el diablo no me hace nada. ¿Sí? Pregúntales a algunos que se han apartado, a ver qué les ha hecho el diablo. Pregúntales si no les afectó apartarse del Señor.
sí hace mal, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dejamos de congregarnos en la congregación y ya no nos reunimos en la casa del Señor? Que empieza en nosotros un espíritu de crítica. Cuando llegamos a venir, después de que nos tardamos en venir, vemos todo mal. Oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y por qué el pastor dijo esto? Y cuchi. Y cuchi. Cuando le alaban, entonces les empieza a parecer todo mal. No, que es que así no es. Y empieza también una amargura, porque llegan muy serios, todavía llegaran contentos, pues que se las estuvieron paseando por aquí y por allá, que llegaran felices, qué lindo es Cristo, pero no llegan así como molestos. A decir, no, hermano, es que así tengo la cara. Pues cámbiela en el nombre de Cristo Jesús, dale una sonrisa a Cristo. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Así como está su corazón, así está su rostro. A ver, quiero ver los corazones de algunos. Mi alma te alaba. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es Cristo. Así me gusta como es Cristo. El corazón alegre hermosea el rostro. Mi alma te alaba. Entonces nos empieza a parecer todo mal. No, que así no son las cosas, que son así, que son asá, que son para allá, que son para acá. Qué tremendo, ¿no? Entonces ya el enemigo les empieza a decir, no, tú no necesitas ir a la iglesia. Entonces, ¿qué el enemigo está oyendo? Que usted está diciendo eso, que no necesita estar en la iglesia. Entonces el enemigo dice, eso es. Sí, eso es, tú no necesitas. Los otros sí, porque no saben nada. Pero yo que ya sé, que ya soy doctor en teología, en divinidad, aleluya, ya no, ya están muertos, dice el hermano. Qué tremendo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se alaban? Y luego empezamos a criticar la palabra del Señor, que es hermosa, que es preciosa. Y entonces la reprensión se nos hace molesta. Ay, otra vez. Por eso no vengo, porque el pastor siempre me está atacando. Toman la palabra de Dios como ataque, cuando lo que el Señor quiere es edificarnos, hermanos. Y si nos reprende, si nos castiga, ¿por qué el Señor nos castiga? Porque nos ama. Porque nos ama el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cómo tenemos que venir? O sea, cuando dejamos de venir a la casa, entonces ya no venimos con alegría. ¿Cómo tenemos que venir a la casa del Señor? Haciendo fiesta a la multitud. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y cuando pasara el número iré con ellos, haciendo fiesta a la multitud. ¿Dónde vas, hermano? Voy al, ¿cómo se llama el centro? Santa María, ¿cómo se llama? Paseo Santa Lucía. Voy para Paseo Santa Lucía. ¡Ay, qué bueno! Vamos, hermano. O voy a tener una carne asada, y ¿por qué no invitas, hermano? Vas a tener una carne asada, sí, hermano. La sonrisa se alegra. Pero si le dices, ¿a dónde vas? No, voy a la iglesia a orar. Es culto de oración. No, bueno, hermano, Dios te bendiga, hermano. Que te vaya bien. Vamos al hospital a evangelizar. No, hermano, ahorita tengo que ir a comer. Ya, ¿a quién se le ocurre poner el culto en la mediodía? Tengo un buen hambre terrible. Mi alma te alaba. Entonces, cuando nos empezamos a apartar, nos empezamos a enfriar, como lo decía muchas veces nuestro hermano Ramos, explicándolo con una fogata y donde hay brasas. Si se aparta una brasa del fuego donde están todas las brasas encendidas, si se aparta una brasa, ¿qué va a pasar con esa brasa que se ha apartado? Se va a apagar. Se va a apagar. Algunos llegan tanto así como estaba la iglesia de Corinto, que se sentían vastos, que se sentían que ellos reinaban. Digo, Pablo, pues si ustedes reinan, pasen tantito para acá. Se lo estoy parafraseando. ¿Usted cree que no dice eso el apóstol Pablo en la Biblia? Dice ahí en 1 Corintios 4:6: esto, empero, hermanos, ha pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. 1 Corintios 4:6: para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchados por causa por causa de otro, el uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubiera recibido? Dice, ¿estáis hartos? ¿Ya estáis rico? Si nosotros reináis, ustedes ya son la gran cosa. Si nosotros no nos necesitan, decía el apóstol Pablo. No, dijo, ojalá y reinases para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Ojalá reinases, o sea, como diciendo, oye, pues si se está yendo bien, pues comparte, porque el que comparte alcanza la mejor parte. Dice, ya si nosotros estás reinando, ya te sientes harto, que ya no necesitas de la iglesia, de la congregación, de un pastor. Estoy hablando, amados hermanos, con el corazón, porque les amo, porque quiero que sigamos adelante. Esto es para que sigamos adelante hacia el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es importante que no nos apartemos de la congregación, que no dejemos de venir a los cultos, que nos esforcemos, Ahora, si usted ya está bien, ya reina, y no estoy hablando del apellido Reina, sino que ya usted se siente que es rey, o sea que ya estás por encima, pues compártanos lo que trae en el morral, con todo respeto y con todo cariño y con todo el amor. Compártanos y díganos cómo se deben de hacer las cosas para agradar al Señor, que eso es mi deseo, que agrademos al Señor, que lo agrademos, que nos humillemos delante de Él y que nosotros podamos ser ejemplo a los demás, ser ejemplo de los fieles. Si usted es ejemplo de los fieles en palabra, en conversión, en caridad, en fe y en limpieza, díganos con todo el corazón y con todo el cariño. Se lo digo, no es para ofenderlo ni para maltratarlo ni para retarlo, sino para que si reina, pues queremos reinar juntamente con usted. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos ya reinan? ¿Cuántos ya están hartos de tanta palabra? Ya son ricos en el Señor. Dios tenga misericordia, hermano. Debemos de humillarnos delante del Señor y pedir a Dios misericordia. Amén. Solo Dios sabe cuánto tiempo estaremos aquí en esta tierra. Solo Dios sabe cuánto voy a durar. Pero así como Cristo puede venir hoy, puede tardar 100 años. No lo sabemos, solo está en la sola potestad del Padre cuándo va a mandar a Cristo. Pero en tanto que estemos en el camino, lo que está torcido, que se enderece, lo áspero se allane, que lo cojo vuelva al camino. Eso es lo que quiere el Señor, porque nos ama. Dios le ama. A ver, levante la mano el que crea que Dios le ama. Amén. Dios nos ama. Por eso nos está hablando, porque la venida del Señor ya está cerca. Ya falta muy poco. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy, Señor, ten misericordia de mi vida. Yo te quiero buscar, no quiero dejar pasar un día más. Aquí está mi vida, te la entrego, Señor. He andado naufragando como barcos sin ningún timón ni marea ni nada, y a la marea, lo que nos vaya llevando la corriente. No, tenemos que ponernos firmes y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Yo te voy a servir solo o acompañado. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, porque yo quiero ver tu rostro. Yo quiero estar allá en tu presencia, Señor. Yo quiero, Señor, cuando, Señor, yo esté allá, tú me puedes decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, aquí está mi vida, Padre? Yo te voy a servir, Señor. Te voy a entregar todo mi ser, Señor. Yo necesito de ti. ¿Cuántos necesitan de Dios? Vamos a buscar al Señor. Pasa al frente si gusta. Vamos a buscar al Señor. ¿Cuándo? Mientras Él puede ser hallado. Mientras Él puede ser hallado. Hoy es el día de salvación. No sabes qué va a pasar mañana, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor solamente quiere hacernos bien. El Señor solo quiere hacernos bien.
Escucha, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en su rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre y a mis pecados el perdonó. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Libre para alabarte. Ahora soy libre y a mis pecados el perdonó. Gracia la que me alcanzó, Señor, Desde el cielo. desde el